Vamos a dar inicio a la implementación física de una base de datos. Para eso es importante que tengamos bien definido qué es un manejador de bases de datos. Manejador, administrador o gestor de base de datos son palabras que son sinónimos y que tienen que ver directamente con el uso que se le dé a las bases de datos. El sistema gestor de base de datos va a ser el programa, software o aplicación que nos va a permitir manipular la información almacenada dentro de una base de datos. ¿Qué ventajas tiene el que nosotros podamos utilizar un manejador de bases de datos? Primero, que nos va a permitir automatizar las entradas, es decir, el fácil acceso a la información. Vamos a poder realizar procesos internos de las bases de datos que posteriormente nos van a arrojar una serie de resultados, los cuales los podemos trabajar a través de la consulta de información, es decir, podemos generar documentos que nos puedan permitir accesar a la información de manera simplificada a través de la selección, la ordenación, la filtración, la generación de preguntas que hagamos nosotros a la información. A través de una base de datos nosotros vamos a poder obtener el desplegado de datos o de resultados, ya sea a través de una serie de consultas, informes o reportes que generemos exactamente de la misma información. La ventaja también es que la información de una base de datos está disponible en todo momento. Podemos hacerla de manera directa o también a través de una serie de programas que nos permitan accesar a ella. Y sobre todo el resguardo sistematizado, es decir, que se va a estar almacenando y actualizando constantemente cada vez que nosotros hagamos una corrección o modificación a la misma. ¿Qué tipos de bases de datos podemos encontrar en el mercado? Bueno, con base a su clasificación podemos tener que se divide en dos, con base a su función y a su acceso. Con base a su función vamos a ver que se dividen en bases de datos simples y bases de datos avanzadas. Los manejadores de bases de datos simples son aquellos que no requieren un proceso de normalización. Normalmente están diseñados en una o dos tablas muy simples, muy básicas, que contestan a información relevante que el usuario necesita saber. Trabajan a través de modelos básicos, específicamente modelos lógicos, y se cree que es información poco segura porque precisamente como no pasan por un proceso de normalización, el acceso a los datos lo puede hacer cualquier persona y no hay un análisis de la misma, por lo tanto puede ser información muy vulnerable. ¿Qué sucede con los manejadores de bases de datos avanzadas? Bueno, se cree que tienen un uso sofisticado precisamente porque están generadas a base de un proceso de normalización que nos van a permitir ir seleccionando aquella información que realmente es importante, dándole un máximo grado de seguridad. Trabajan bajo modelos avanzados, es decir, bajo el modelo entidad-relación, el modelo relacional o bien el modelo orientado a objetos. Y una de las principales virtudes es la integridad en los datos, precisamente resultado del proceso de normalización. Con base a su acceso, igual vamos a tener que se clasifican en libres o comerciales. Los manejadores de bases de datos libres son aquellos que no tienen un costo para la persona que las utiliza. Deben de tenerse conocimientos básicos de programación y nosotros las podemos encontrar disponibles en internet, descargarlas, instalarlas sin generar ningún costo alguno. Dentro de algunos ejemplos tenemos Postgres, MySQL, Paradox, Informix, etcétera, etcétera. Y tenemos los comerciales. Los comerciales son aquellos que requieren de una licencia, es decir, necesitamos realizar un pago para poder tener acceso a los manejadores de bases de datos. El ambiente gráfico es mucho más amigable que los de software libre, son de fácil acceso, tienen o generan un costo y requiere conocimientos mínimos para manipular la aplicación. Algunos ejemplos: Base, Clipper, Fox Pro, Access, que forma parte de la suite de Microsoft Office. Necesitaríamos tener esta aplicación para poder tener el manejador de bases de datos y darnos cuenta que es muy sencillo trabajar esta información.
Bien, esto es en relación a lo que son los conceptos que debemos de alguna manera manipular sobre los manejadores de bases de datos.